Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor. Solo tú eres nuestro Rey. Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor. Solo tú eres nuestro Rey, lleno de gracia y de verdad. Por tu justicia y santidad, todos los pueblos lo dirán. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor. Solo tú eres nuestro Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor
recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Rey, lleno de gracia y de verdad. Por tu justicia y santidad, todos los pueblos lo dirán. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Buen día, mis amados hermanos de la Congregación Cristiana Elim. Es un gozo estar juntos para adorar y alabar al Señor. Y le invito a que haga precisamente eso, que nos demos este tiempo para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra nos enseña en Primera de Crónicas 29 las palabras que el rey David, anciano rey David, le dice a su hijo Salomón en ese momento que está cediéndole el trono como rey a Salomón. Pero fíjese las palabras de este hombre que era conforme al corazón de Dios y estas palabras que dirige a Dios junto con su hijo. Dice así: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Hemos estado entonando un canto en la congregación que habla de el Dios que adoramos. Estamos viendo sus atributos y, mi amado hermano, vamos a adorar a ese Dios glorioso y vamos a declarar que Él es el Dios que adoramos. Amén. Vamos a cantarlo juntos, mis hermanos. Cante conmigo, por favor. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Amén. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie
es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Amén. Te adoramos, Señor. Sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él la salvación. Amén. Nadie es como misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Rey. Amén. El Salmo 24, en los versículos 8 al 10 nos dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Vamos a entonar este canto. Les pido que se una en esta adoración al Señor, donde nos dice que Él es el Rey de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración, y por eso a Él le cantamos y le adoramos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Toda nuestra alabanza y oración es para ti, Señor Jesús. Rey de gloria, yo me
levanto a ti mi voz, que mi adoración será a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores,
exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate tú, Señor. Esta alabanza, oraciones para ti, Señor. Recíbelo, Padre, como una ofrenda de lo grato, Señor, delante de ti, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. A ti que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, cantamos y adoramos, Señor, por siempre, Padre. Bendito y alabado seas tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, mi Dios. Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente una bendición estar aquí con ustedes, un privilegio el tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y pues bueno, gracias a Dios también porque podemos alabar al Señor juntos, a distancia, pero juntos, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, al mismo Dios, con la misma intención, en el mismo propósito. Y pues bueno, todo eso nos une. La palabra misma nos habla que debemos de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que es esa unidad es que tenemos un Dios, una fe, un bautismo, un Dios que es en todos, por todos, y lo llena todo el Señor. Entonces, gracias a Dios porque somos parte de ese cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos estamos unidos en este sentir. Gracias a los hermanos que desde sus hogares nos dirigen con la alabanza, con la adoración. Hermoso es alabar al Señor, aunque sea de esta forma. La presencia de Dios no se limita a una iglesia, puede estar en cualquier lugar que se le invoca de todo corazón. Gracias al Señor. Y pues bueno, como ve, pues estamos en una manera distinta de transmitirlo. Tuvimos problemas la última transmisión, la transmisión anterior, el viernes anterior, y se modificaron algunos detalles técnicos, y pues esperamos que de esta manera pueda ser también útil, ¿verdad? De bendición, visible, y sobre todo pues que la palabra del Señor sea entendible para cada uno de ustedes. Sin más, vamos a entrar en el mensaje de la palabra de hoy, hermanos. Los domingos hemos estado siguiendo la enseñanza desde la carta a los Hebreos del capítulo 11 en adelante. Anteriormente, si lo recuerdan, los hermanos de la congregación Elim, si ustedes lo recuerdan, en la iglesia ya estudiamos toda la carta de los Hebreos. Ya vimos de manera expositiva cada domingo, cada verso, cada capítulo. Sin embargo, es una riqueza inagotable la palabra del Señor, de la cual podemos sacar mucha más bendición, mucha más cosas que a lo mejor no los habíamos visto de esa forma o de esa manera. Podemos profundizar más en su palabra y tener más entendimiento en ella cada vez más, porque así como lo vimos en aquella ocasión, aunque fue a manera de estudio, aunque profundizamos todo lo que se pudo ver, y aún así volviendo a estudiar esta palabra, cosas nuevas el Señor nos enseña, no que no estaban ahí, sino que no las vimos ahí, y ahora nuestros ojos, ¿verdad? El Señor nos abre el entendimiento a una profundidad mayor en su palabra. Así que bajo ese entendido, ¿verdad? Continuamos con Hebreos capítulo 11. Hablábamos en ese tiempo, cuando empezamos con esas enseñanzas, de lo que es la fe, la certeza y convicción de la fe. Después hablamos de algunas de las acciones de los personajes que hicieron por causa de la fe, aquellos que murieron por causa de la fe, que fueron vituperados, aserrados, encarcelados, perseguidos por causa de la fe. Hablamos también acerca de la disciplina que el Señor aplica, y cómo la palabra nos dice, ¿verdad?, que a todo aquel que Él ama disciplina, y después de ello levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, que no es tiempo de descanso,
descanso, que no es tiempo no es tiempo de desánimo, sino de activarse en el Señor para estar en su obra, para estar en su camino, para estar en comunión con Él. Después de ello vimos, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia, hablando de que cómo puede brotar una raíz de amargura, cómo por medio de al menos dos pecados que dice la palabra, profanación y fornicación, que pueden brotar de alguna forma. Y vimos el ejemplo de Esaú, eso ya se habló anteriormente. Después de ello hablamos como la palabra nos dice, no os habéis acercado al monte que se podía ver y palpar, sino al monte de Sión, a la ciudad Jerusalén la celestial, y a todo lo que abarca el reino de Dios, el reino celestial. Así que pues hoy vamos a continuar con esa enseñanza y vamos a basar la enseñanza del capítulo 12 de Hebreos, del versículo número 26 en adelante. Le invito a que pueda leer conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 26. Dice la palabra del Señor: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Vea cómo inicia este versículo, el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, haciendo referencia al tiempo en el que Dios conmovió el monte Sinaí con su voz, cuando se manifestó visiblemente delante de todo el pueblo, de todo el pueblo de Israel que estaba en esa travesía pasando por el desierto, que habían salido de Egipto, de la esclavitud. Los lleva al monte Sinaí y ahí en la punta del monte el Señor se manifiesta de tal manera que su manifestación, su voz, hacía temblar la tierra. Su voz hacía que el monte se cimbrara y que la gente tuviera temor. Él conmovió, lo dice esta palabra, conmovió el monte, consultando esta palabra, la palabra conmover del griego, de la palabra griega es aleuse, que significa sacudir, agitar y hacer temblar. La voz del Señor agitó, la voz del Señor hizo temblar, la voz del Señor sacudió violentamente, sacudió con fuerza toda una montaña. Y lo que quiero resaltar es el poder de su voz. El poder de su voz. ¿Cómo es que su voz hizo temblar un monte, una montaña? ¿Cómo es que su voz pudo cimbrar los cimientos de algo tan firme como una montaña? ¿Quién puede hacer algo contra una montaña? Ahora, el Señor solamente con su voz la hizo temblar. La palabra nos enseña que ese es el poder precisamente de su voz. El poder de la voz de Dios puede transformar, la voz del Señor puede hacer, puede crear, la voz del Señor puede deshacer, la voz del Señor puede calmar las tormentas, puede calmar, puede quitar la enfermedad. La voz del Señor, alguna vez dijo un centurión enviando a sus criados, ¿verdad? Diciéndole al Señor Jesucristo, diciéndole a él, bueno, solamente di la palabra y mi criado sanará. La voz era suficiente, la palabra era suficiente para que la enfermedad dejara al criado que él amaba y que estaba enfermo en ese momento. Y el Señor dio la palabra, no tuvo que estar presente, sino que su voz fue suficiente. Fue suficiente cuando aquellos leprosos, cuando un leproso fue delante del Señor, un leproso le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él con su voz dijo: quiero, sé limpio. Y con su voz simplemente la lepra desapareció de esa persona, de esa vida. La voz del Señor es suficiente para sanar. La voz del Señor es suficiente también para deshacer. La voz del Señor es suficiente para resucitar muertos. El Señor le dijo al hijo de la viuda de Naín, nos dice la palabra, que con su voz él levantó a ese muchacho y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y se levantó ya del féretro. La palabra nos enseña también
En el Evangelio de Juan, capítulo 11, que con su voz él gritó afuera de la tumba de Lázaro y dijo: Lázaro, sal fuera. Y lo que sucedió en ese momento fue que Lázaro se levanta, recobra la vida, sale de la tumba y la palabra nos enseña, ¿verdad?, después de una vida normal en la vida de Lázaro, la voz del Señor, la voz de Dios, suficiente para hacer, suficiente para deshacer, suficiente para hacer temblar todo un monte. Pero también esto, para que lo tengamos la referencia del poder y la potencia de esa voz, que solamente a veces queremos buscar en la voz del Señor aquello que nos puede generar algún beneficio personal, pero la voz del Señor también es fuego consumidor, la voz del Señor también es juicio, la voz del Señor también es para corrección nuestra. Y no siempre va a hablar algo suavecito para nuestra vida o algo agradable a nuestros oídos, sino que muchas veces la voz del Señor nos hará temblar, como hizo temblar el monte Sinaí. Así como hizo temblar los cimientos de ese monte, nos hará temblar en nuestro corazón con su palabra, con su voz. Y Él tiene el suficiente poder para que con su voz, así como nos dio vida con su aliento, Él pueda tomar nuestra vida también, simplemente diciendo con su voz: hasta aquí. Y ahí termina nuestra vida. La voz del Señor es poderosa la voz del Señor. Vemos lo que nos dice el Salmo 29 y le invito a que me acompañe una descripción del poder de la voz de Dios. Algo muy parecido a lo que sucedió en el monte Sinaí describe precisamente el salmista en este Salmo número 29. Acompáñeme por favor en esta lectura. Dice la palabra del Señor, versículo número 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Vea lo que hace la voz de Jehová. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. La voz de Jehová que hace temblar, que hace brincar a los árboles, dice la palabra, como si fueran becerros. Simplemente cuando Él habla, los árboles se deshicieron. Dice que aún los cedros del Líbano fueron quebrantados. Aún el desierto de Cades es una referencia importante, porque en el sur de Judá está el desierto de Cades, y usted puede investigar por ahí que es una zona llena de montañas. Una zona llena de montañas grandes, impetuosas. Entonces dice la palabra que aún la voz del Señor hace temblar todas esas montañas impetuosas y grandes que puede haber solamente con la voz. Con la voz. Imagínese ahora su presencia, imagínese ahora su poder. Si Él simplemente hablando puede provocar todo esto con su voz, hermanos, el cuidado que debemos de tener cuando decimos al Señor: háblame. Señor, háblame. ¿Quieres que hable el Señor con esa voz? Porque la voz del Señor es su palabra. Y su palabra nos dice que tiene el poder para penetrar y partir el alma y el espíritu. Así como hace cimbrar una montaña, así parte nuestro espíritu, así parte nuestra alma, y puede llegar hasta lo más interno, lo más íntimo de nuestra vida, tanto que la Biblia lo describe como incluso los tuétanos, dice, el interior de la columna vertebral, el interior de un hueso. Hasta ahí puede llegar la palabra del Señor, y dice que no hay nada que quede descubierto delante de esa palabra y delante de su presencia. La voz del Señor es poder, es poderosa su voz. ¿Queremos que Él nos hable? Es una pregunta. ¿Queremos que nos hable el Señor? Precisamente para eso estamos escuchando un mensaje, una predicación, para escuchar la voz de Dios. En ese tiempo, en el monte Sinaí, el Señor tronaba, o eran truenos fuertes. La voz de Dios era una manera imponente. Este pasaje de Hebreos capítulo 12 está mostrando esa parte de Dios, esa parte imponente, esa parte poderosa de parte del Señor. Que no tengamos a Dios en un concepto como muchos le llaman, Diosito.
No tenemos un Diosito, no existe un Diosito, no existe tal cosa. Ese término me parece hasta ofensivo para un Dios tan grande y todopoderoso que hace temblar la tierra solamente con su voz. ¿Le dirías Diosito a alguien que hace temblar toda la tierra con su voz? No es esa la manera de definirlo, ¿verdad? No es esa la forma de referirnos a Él. Es un Dios grande y todopoderoso. Ahora, todo esto que se está mencionando en este pasaje vaya ligado a lo que hemos mencionado anteriormente. Decíamos en el sermón anterior que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, mirad que no desechéis al que habla, porque si no perdonó a aquellos, si aquellos no quedaron sin consecuencia, que estuvieron presentes ante algo visible, ahora ¿cómo nosotros pasaremos sin consecuencia delante de aquel que habla desde los cielos, que nos amonesta desde los cielos? Y ahora menciona cómo habla, la voz del Señor que hizo simbrar la tierra, que hizo simbrar el Sinaí, sigue hablando hoy. Sigue hablando a nuestras vidas, sigue hablando a nuestros corazones por medio de su palabra. Si su voz hace temblar un monte, mi amado hermano, sea su voz hablando a nuestro corazón para que sea movido todo aquello que no es del Señor. Y lo vamos a explicar, que eso es lo que dice más adelante, precisamente en Hebreos capítulo 12, versículo 26, la segunda parte. Acompáñenme a leer la segunda parte de este versículo. Lo voy a leer todo. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esta parte del versículo 26 primero, vamos a desglosarla, cuando dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está haciendo referencia a lo escrito por el profeta Ageo. El escritor de Hebreos está haciendo referencia a lo escrito por el profeta Ageo. En el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 6, vea lo que dice la palabra. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos, y la tierra y el mar y la tierra seca. Ahora, Ageo capítulo 2, verso 22 dice, trastornaré el trono de los cielos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. El Señor está hablando de su voz y está diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, yo haré temblar los cielos, yo haré temblar la tierra, trastornaré los reinos de la tierra. Y el Señor lo hará, según el escritor de la carta de los Hebreos, dice que lo hará con su voz. El Señor hará que todo se conmueva. Los reinos de la tierra no podrán estar de pie delante de un Dios tan grande y tan poderoso cuando Él habla. Cuando Él decreta, cuando es su juicio justo, cuando Él emite su palabra hacia la tierra. Y está hablando cuando dice conmoveré todas las cosas de los tiempos finales en los que todo será removido. Todo será removido. Lo que hoy conocemos como los gobiernos, el sistema político, la economía, todo será removido para que quede solamente un reino. El reino inconmovible. El reino espiritual, el reino de Dios, que es todo un tema del cual digno de estudiarlo, pero vamos en orden. Vamos en orden. Por la voz de Dios se conmoverá toda la tierra, se conmoverá el cielo. Y si regresamos a Hebreos capítulo 12, en el versículo número 27, nos dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Nos habla del propósito. ¿Por qué Dios hace temblar las cosas? ¿Por qué Dios hace temblar las cosas con su voz? ¿Por qué conmueve la tierra el Señor con su voz? Dice, para remover, la remoción de las cosas movibles. Para remover, ¿qué quiere decir la remoción? Consulté también esta palabra, la palabra griega que viene como traducción, como remoción, es la palabra metátesis, que significa un cambio, un traslado o un arrebato. Es decir, el Señor va a conmocionar, va a cambiar, va a arrebatar
completamente todos los reinos de la tierra con su voz, con su palabra. ¿Para qué? ¿Por qué hará eso el Señor? Porque dice, para que quede lo inconmovible. Y esto es una enseñanza tanto en un sentido profético, en un sentido en el que es algo que Dios va a hacer, es algo que viene de una manera más amplia. Pudiéramos leer el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y entender un poquito más de los eventos de los tiempos finales. El Señor establecerá su trono, establecerá su reino, y con su voz regirá. La palabra nos habla de eso, pero también podemos entenderlo de que todo lo que es movible, el Señor dice que lo ha quitado, lo ha cambiado. Y esa palabra metátesis, que significa el cambio, la encontramos en otros versículos, precisamente en la carta de los Hebreos. Espero estarme explicando. Vea cómo el Señor quita lo movible y pone lo inconmovible. Vea lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo número 12. Dice la palabra: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Vea lo que hizo el Señor, cambiado, la misma palabra metátasis, la misma palabra que dice remoción. Cambiado el sacerdocio, el Señor cambia el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio arónico o levítico, y quita a aquellos sacerdotes que continuamente tenían que estar presentando sacrificios por los pecados del pueblo, que tenían que estar abogando por el pueblo delante de Dios, intercediendo por el pueblo delante de Dios. Cambia el sacerdocio, entra Cristo como gran sumo sacerdote, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces quita el sacerdocio humano y pone el sacerdocio divino una vez y para siempre. Removió las cosas, quitó lo movible y puso lo inconmovible. ¿Ven lo que hace el Señor? Quita el Señor lo movible, y no solamente el sacerdocio, sino que dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. La ley que se dio en el Sinaí fue con temblor. ¿Por qué? Porque todo eso era conmovible. Entonces esa ley también fue cambiada, y ahora es el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, en la cual el Señor nos dice en su palabra que Él escribe su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes para que nosotros andemos en Él. Precioso es el Señor. Ahora lo inconmovible está en nuestros corazones. Ahora lo inconmovible está en nuestro interior, pero ha quitado aquello movible que nos condenaba, la ley que nos acusaba, el pecado que nos avergonzaba, la condenación que había sobre nuestras vidas por causa de la forma que estábamos viviendo fuera de Cristo. El Señor dice, lo removió, lo cambió, y así como nos dice la palabra también que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros estamos en Él. Es la misma palabra, metátesis, que significa nos trasladó, nos movió, nos cambió de donde estábamos a lo inconmovible. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Entonces, el propósito de mover o remover todas las cosas, una es el cambiar todo lo movible por lo inconmovible, para que quede solamente lo que permanece para siempre. Por eso es importante decirlo, que usted y yo, si tenemos al Señor en nuestra vida, si seguimos sus principios y su palabra, no pertenecemos a una iglesia terrenal, local, sino pertenecemos a un reino inconmovible, a un cuerpo de Cristo que nunca dejará de ser, que va más allá de nosotros mismos. Usted y yo podemos dejar de existir sobre esta tierra, pero el cuerpo de Cristo sigue, y seguiremos nosotros todavía dentro de ese reino, porque la palabra nos dice que no nos hemos acercado al monte que se podía ver y palpar, sino al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la gran compañía de millares de ángeles, a los justos hechos perfectos delante del Señor, a todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, todos aquellos que estamos dentro del reino celestial, a la sangre que habla mejor que la de Abel, a Jesús, mediador de un nuevo pacto. A eso nos hemos acercado. Eso es lo inconmovible. ¿Tú qué preferirías decir? No, yo soy de la iglesia tal, o decir yo soy del reino inconmovible? Yo soy del reino de los cielos, yo soy del reino de justicia de Dios, el reino que no terminará para siempre, no terminará, como lo dice la palabra, nunca dejará de ser un reino eterno, un reino inconmovible. Entonces, ¿a qué pertenecemos nosotros, hermano? ¿A qué pertenecemos en nuestra condición espiritual? Pero también es importante mencionar en la forma de vida y la visión que nosotros tenemos al respecto de esto.
¿Qué quiero decir con ello? Que si entonces somos llamados a un reino inconmovible y todo lo movible será removido por la voz del Señor, eso también incluye nuestra carne. Eso también incluye nuestra condición espiritual. Todo aquello que está en tu corazón que sea movible, que el Señor lo remueva con su voz poderosa, que el Señor lo remueva con su palabra poderosa, que el Señor nos reprenda, nos exhorte, nos lleve en disciplina con su voz poderosa para que quede nada más lo inconmovible, para que quede nada más lo que permanece para siempre. El profeta Isaías, si usted lee el capítulo 40 del profeta Isaías, va a encontrar que la palabra nos dice precisamente acerca que el Espíritu de Dios sopla. ¿Para qué? Dice ahí, para que se seque la flor, para que se marchite la hierba. Isaías 40, versículo 6 nos dice: toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Es decir, el hombre es como la hierba y su gloria es como la flor del campo. Versículo número 7 de Isaías 40: la hierba se seca y la flor se marchita. Y dice: ¿por qué? Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces sécase la hierba, marchítese la flor, pero ¿qué es lo que va a quedar para siempre? La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El viento de Jehová sopló y conmocionará y conmoverá todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que lo único que quede sea su palabra. Es decir, que se seque el hombre, que se seque la hierba, que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, que él crezca y que yo mengüe, que sea sembrado en toda mi vida lo que sea movible, lo que sea necesario, pero que él crezca, que él sea glorificado, que sus propósitos sean cumplidos, que quede lo inconmovible solamente en nuestras vidas. ¿Qué quedó de la vida del apóstol Esteban cuando fue apedreado? Uno pudiera decir, pues quedó un cuerpo muerto, inerte, lastimado, pues quedó lo inconmovible, porque él alzó sus ojos al cielo y pudo decir: puedo ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde crees que está él ahorita? Parte de ese reino al cual fue llamado, del reino inconmovible. Los justos hechos perfectos que nos dice la palabra, que forman parte de este reino. ¿Qué es lo que va a quedar de tu vida? ¿Qué es lo que va a quedar de ti cuando nosotros cuando dejemos esta vida terrenal? Hermano, ¿añoras lo material que no puedes disfrutar en estos tiempos, o aprovechas estos tiempos para llenarte más de lo inconmovible? La palabra del Señor permanece para siempre. Llénate de la palabra, llénate de lo inconmovible. La comunión con Dios es algo que estará creciendo en nuestro corazón si nosotros nos metemos más y más con Él, y eso crecerá en nuestras vidas. Llénate de lo inconmovible. Deja que el Señor remueva con su palabra todo lo que sea necesario para que sea quitado de nuestras vidas todo aquello que es movible, y solamente quede lo que Él quiere en nosotros. Tal vez me puedas decir: pero no va a quedar nada de mí. De eso se trata, que no quede nada de ti. De eso se trata, que no quede nada de mí, que solamente sea Cristo en nosotros, sea su palabra en nosotros. Todo lo movible sea quitado y quede solamente lo inconmovible. ¿Qué características nos habla la palabra de este reino inconmovible? Pues bueno, lo mencionaba hace un momento. Nosotros recibimos un reino inconmovible. Entonces, ¿qué significa eso? Es el monte de Sión al cual nos hemos acercado, a la ciudad celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que permanece para siempre? ¿Qué es lo que va a quedar? Pues la vida eterna que recibimos de Él, las promesas eternas del Señor, la vida espiritual. Es lo que llevaremos delante del Señor, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es eterno, el sacerdocio que es para siempre, que el Señor cambió, el pacto nuevo que Dios puso ahora, que es para siempre, su sacrificio que es para siempre, y quitó todos los sacrificios y ahora queda solamente su sacrificio que sigue teniendo el poder y la vigencia hasta el día de hoy. Queda solamente lo inconmovible. El Señor sigue haciendo esa obra. Ahora leamos Hebreos capítulo 12.
versículo número 28, por favor, si me puede acompañar. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y dice ahora, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Bueno, ahora lo que está diciendo, ahora conociendo que tenemos un reino inconmovible, que estamos, que todo va a ser removido y que somos llamados a algo inconmovible, entonces dice, ahora sirvamos con gratitud al Señor, consultando tengamos gratitud, consultando esta palabra, la traducción más correcta del griego es tengamos gracia, retengamos la gracia mediante la cual podamos servir a Dios agradándole. Y esa es la forma ahora, dice, tengamos esa gracia. ¿Cuál gracia? La gracia que Él ya ha derramado sobre nuestras vidas, la gracia que se ha manifestado en nosotros para salvarnos, esa gracia del Señor, dice, ahora tengamos esa gracia para servirle, agradándole a Él, con dos características. Menciona dos cosas. Sirvamos al Señor, leemos este versículo nuevamente, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, y aquí vienen dos características, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con temor y reverencia. Ahora que nos dice, ahora que nos presenta un Dios que puede mover todas las cosas solo con su voz, que puede hacer temblar la tierra, que cambia las cosas movibles por las inconmovibles, ahora sirvámosle con gracia, ahora sirvámosle agradándole al Señor, y dice la palabra con estas dos características, temor y reverencia. Consultando estas dos palabras, la palabra temor viene del griego eusebeia, que significa piedad, con piedad. Que con la práctica de la piedad. ¿Cuál es la práctica de la piedad? La práctica de la palabra del Señor, de un carácter maduro que ha sido probado por medio de los principios de la palabra y ha ido creciendo en los principios de la palabra. Sirvámosle al Señor mediante sus principios, mediante su formación en nosotros. Una persona piadosa es una persona formada en Cristo. Una persona que habla palabra de Cristo, que vive palabra de Cristo, que tiene carácter de Cristo, es una persona piadosa. Ahora sirvámosle a Él con ese carácter. Sirvámosle a Él con esa condición espiritual. Claro que eso es algo que tenemos que estar en constante búsqueda para mejorar esta condición espiritual que tenemos hoy. Pero no solamente con temor, también dice con reverencia. La palabra reverencia, Aidous, que es la palabra griega que significa modestia. Servirle con modestia habla de una actitud, con piedad, con temor, que ya dijimos que es la piedad, y con reverencia, que es la actitud delante de Él. ¿Cuál es la actitud con la que estamos delante del Señor, con la que le servimos al Señor? Hablar de reverencia está hablando de un respeto. Hablar de modestia, está hablando de un respeto y hablando de una mesura de sí mismo. Me refiero al carácter precisamente también. Una persona que tiene una actitud interna del corazón con la cual va a agradar al Señor, que es en lo que Dios va a ver en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué con temor y reverencia? Por lo que dice el versículo 29. Lea conmigo. Porque nuestro Dios es ¿qué? Es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Vea lo que está diciendo la palabra. No está presentando en este pasaje, en esta porción de la palabra, no está presentando a Dios como el Dios amoroso que llama a todo mundo a que tengan paz. Está presentando al Dios que tiene una voz que hace temblar los montes, y a un Dios que tiene fuego, que es fuego consumidor. No que tiene fuego, que Él es fuego consumidor. ¿Sí? Ven este modo, esta faceta, este atributo del Señor, fuego consumidor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ve por qué también a veces suena repetitivo para algunas personas, pero nosotros mencionamos mucho que debemos de conocerle a Él mediante la palabra y la experiencia de la comunión, y no estar solamente ateniéndonos a los conceptos que la religión nos dicta.
Porque la gente ve un diosito, la gente ve por medio de la tradición a un Cristo crucificado y todo triste, o ven a un pequeño bebé debajo de un pinito cada Navidad y cosas como estas. No es ese el Dios del que nos está describiendo la palabra. El Dios en el que yo creo hace temblar los montes con su voz. El Dios en el que nosotros creemos puede remover todas las cosas movibles solamente con su voz para que quede lo inconmovible. Ese es el Dios en el que tú crees. Ahora, ¿es el Dios que quieres seguir? ¿Es el Dios que quieres servir? El apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida. ¿A dónde más iremos, hermanos? Tenemos que acercarnos a ese Dios. Si nuestro Dios es fuego consumidor, sirvámosle con temor y reverencia a nuestro Dios. Sirvámosle al Señor, adorémosle al Señor, humillémonos delante del Señor y decirle al Señor: conmueve en mi vida todo lo conmovible, todo lo que sea terrenal, todo lo que sea pecaminoso, todo lo que sea carnal, y que quede solamente lo eterno, que quede lo divino, que quede tu carácter, que quede tu fruto, tu formación en mi vida. Solamente eso, Señor, que quede lo inconmovible, lo que permanece para siempre. ¿Estás dispuesto, hermano, a someterte al proceso de moldeamiento de un Dios que hace temblar la tierra con su voz? ¿Estás dispuesto a someterte bajo la autoridad de aquel Dios que es fuego consumidor? Si tú lo quieres hacer, yo te invito en este momento, ahí donde estás, ahí en tu hogar, en la parte que nos estés viendo o escuchando, que inclines tu rostro. Conmigo ores. Y si ahí hay un grupo de personas alrededor, que no te importe quién está a un lado, al otro, o los demás respeten a quien quiere hacer esto. Tomemos este tiempo con reverencia delante del Señor y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios, la gloria y la honra solamente es tuya, Padre. En el nombre de Jesús, someto mi vida bajo tu autoridad para que todo lo que sea movible, Señor, sea removido por el poder de tu voz, por el poder de tu palabra, Señor. Someto mi corazón, Señor, para que por medio de tu voz sea quitado todo aquello, Señor, que no es tuyo y quede solamente lo inconmovible. Y si no ha de quedar nada de mí, que así sea, Señor, que así como dijo el apóstol Pablo, Señor, que para el mundo estemos muertos y para Cristo estemos vivos, Señor. Que estemos crucificados, Señor, juntamente contigo, y ya no existamos más para el pecado, ya no estemos más dispuestos, Señor, a contaminar nuestras vidas con todo aquello, Señor, que en lo que nos recreábamos de alguna manera y que era que nos desviaba, Señor, de tus principios y de tu palabra. Remueve todo, Señor, desde nuestro ser, desde nuestro interior, Señor. Y si esto ha de doler en algunos, Padre, yo te pido que fortalezcas con tu espíritu, que nos des la palabra, Señor, que nos va a levantar en esos momentos, que nos va a ayudar en esos momentos, Señor, y que para gloria tuya, Padre, podamos ver vidas espirituales que ahora muestran un testimonio de todo lo inconmovible que es tu reino, Señor, de todo lo inconmovible que ahora está en ellos, Señor, por tu obra, Señor, en su interior, en nuestro interior, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra, el honor sea solamente para ti por siempre. En Cristo Jesús, oh Dios, gracias, Señor. Amén. Amén. Espero, mi amado hermano, esto haya sido claro, sea de bendición para tu vida y podamos el ser movidos, hermanos, a tomar decisiones firmes en el Señor para crecer en Él. Que el Señor te guarde, te bendiga grandemente. Sigue estas transmisiones. Te invito también a que compartas los contenidos. Es de mucha bendición los testimonios que nos llegan de personas que no están ni en el país, que el Señor ha bendecido de alguna forma con su palabra. Dios sabe a quién puede llegar su palabra y cómo puedes ser tú un medio para eso, de una manera tan simple que compartir estos contenidos. Así que te invito a que lo hagas si es de bendición para tu vida. Dios les guarde, les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima transmisión. No a nosotros, oh Señor, da la